Bienvenidos chicos y chicas, estamos ya en un nuevo vídeo y en este caso toca hablar sobre la Edad Media. ¿De acuerdo? Hoy hablaremos sobre la Edad Media porque he visto muchos vídeos de Edad Media, he visto mucha gente que comenta sobre la Edad Media, que si la Edad Media no sé qué, que si la Edad Media es una época oscura, que si la Edad Media no vale nada, que si no hemos aprendido nada de la Edad Media, que si se parece a no sé qué. Entonces, qué mejor que hacer un vídeo, ¿no? La pregunta es, ¿la Edad Media era una época tan oscura como pensábamos? Pues a ver, si nos paramos a pensar, hay tres etapas, ¿de acuerdo? Plena Edad Media, en el medio, Alta Edad Media, primero de todo, y a lo último, Baja Edad Media. Por lo tanto, en orden cronológico, Alta Edad Media, Plena Edad Media, Baja Edad Media. La Alta Edad Media va de los siglos 5 al 10, desde la caída del Imperio Romano, 492, hasta más o menos el siglo X. Entonces, marcada por la caída del Imperio Romano, es lo que hemos comentado anteriormente, la expansión del cristianismo y el surgimiento del feudalismo. Entonces, el feudalismo va ligado con la expansión del cristianismo. Es un punto que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? El feudalismo, recordemos, que acabaría siendo tiempo después lo que es la burguesía. Es lo mismo, ¿vale? Privilegiados, ¿eh? Mucha gente chocará conmigo y dirá, no, pero la burguesía siempre quería todo lo mejor para el pueblo, no. Son falacias para llegar al poder, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo sé? Porque yo siempre he sacado buenas notas en historia, casi siempre, y además no solo buenas notas, sino que he entendido a la perfección las distintas épocas y etapas históricas. Entonces, esto en la Alta Edad Media, ¿por qué se llama la Alta Edad Media? No porque empiece y esté en lo alto, no. ¿Por qué? Porque muchos de los progresos que se produjeron en la Edad Media, muchos avances se produjeron de los siglos 5 al 10. Y evidentemente, después de la caída del Imperio Romano, que fue, pues digamos, algo histórico y algo conmovedor, entonces hubo grandes avances en la sociedad. Entonces, en la plena Edad Media, ¿vale? Es el punto álgido, el punto donde todo brillaba, ¿ok? De los siglos 11 al 13, ¿ok? 2 siglos, no mucho más. ¿Por qué dura tan poco la plena Edad Media? Duró realmente poco porque la gente se hartó del feudalismo, se hartó de no tener privilegios, matarse a trabajar cuando unos pocos, 10% de la población o hasta menos, se frotaba las manos, ¿no? Y no hacía nada, evidentemente, porque no hacían nada, porque hay mucha gente que dice, no, pero la gente hoy en día, la gente que tiene dinero trabaja. Bueno, claro, trabaja, pero la gente que tiene poco dinero trabaja muchísimo más, hace trabajos muchísimo más peligrosos, por lo tanto no ha habido una gran mejora. Se podría decir que de mejora yo no veo que se haya producido. Entonces, en la plena Edad Media no solo se produjo un auge del feudalismo, ya habíamos visto que había aparecido el feudalismo en el siglo V después de Cristo, se desarrollan las ciudades y crecen las ciudades gracias al comercio. Entonces, todo relucía como el oro hasta que aparecen ya muchas guerras, muchas batallas, muchas conquistas, muchas enfermedades, porque recordemos que en la Edad Media no se bebía agua normalmente. ¿Por qué? No se bebía agua porque normalmente está llena de toxinas, llena de bacterias, llena de virus, llena de enfermedades. Entonces, no estaba tratada el agua, no era potable,
Por lo tanto, recurrían a la hidromiel, recurrían al vino, recurrían a la cerveza. Evidentemente, ya sabemos que esto va fatal no solo para el sistema nervioso, sino que deteriora totalmente todo el cuerpo. Va mal también para los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Es alcohol, ¿vale? Pero no podían hacer nada más. Entonces diréis, los pequeños, los infantes, y pequeñas también, claro, ¿bebían también alcohol? Sí, pero en menor proporción, evidentemente, ¿vale? Pero sí, las tasas de natalidad, ¿vale? Eran bastante altas, pero sí que es cierto que muchas mujeres, antes de que naciera el bebé, ni tan siquiera no nacía ni el bebé, y morían al parir, o antes de parir. También había un riesgo muy elevado de que el bebé muriera en el parto, o días o semanas después. Si sobrevivía, ya tenía una gran probabilidad de durar unos 10 años. Si llegaba a los 10 años, ya tenía una gran probabilidad de durar hasta los 20 años. Si llegaba a los 20 años, que ya era bastante en esa época, ya tenía una gran probabilidad de durar hasta los 30 años. Y así progresivamente. Evidentemente, la media de edad, ¿vale? Había gente que llegaba, normalmente habían llegado los que más habían vivido en esa época a los 50-60 años. Como muy máximo, porque normalmente era muy raro que llegasen a esa edad, ¿vale? Además, recordemos que ¡agua va! ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que orinaban, ¿vale? La orina la tiraban por los balcones. Y entonces decían, agua va. Y no era agua, evidentemente. Era agua mezclado con otras cosas, ¿no? También con los excrementos sucedía lo mismo. Recordemos que, por ejemplo, en el Palacio de Versalles, de Francia, París, aún en algunos rincones se puede oler ese olor a excremento. Es decir, el rey hacía sus necesidades y los excrementos están repartidos por toda la sala. Esto pasaba en los palacios, ¿vale? En los castillos, fortalezas, y también pasaba hasta en la calle. Había excrementos también de los propios animales, de los caballos, de los cerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo había muchos caballos, ¿vale? Se tenían muchas crías de caballo había. ¿Por qué? Porque el principal medio de transporte era el caballo. Evidentemente, es una sociedad feudal, jerárquica y estratificada, es decir, abajo, ¿vale? La población en general, que eran los civiles, en ese caso agricultores, ramaderos, ¿vale? Después, en el medio, feudales, y arriba de todo, la iglesia, ¿ok? Recordemos, ¿ok?, que es importante recordar las limitaciones en la movilidad social y poca movilidad geográfica. Es decir, esto se refiere a que no habían grandes, ¿vale?, grandes movilizaciones. Sí que es verdad que a partir de la tercera y última etapa de la Edad Media se empezaron a masificar las movilizaciones, ¿vale? Porque también había un gran progreso en el comercio y un gran progreso en lo que viene siendo, pues, ciertos inventos, ¿no? También ciertos medios de transporte, evidentemente. Pero eso no fue para nada positivo ni beneficioso. ¿Por qué? Porque al empezar estas movilizaciones, las enfermedades proliferaban. Porque la gente no se lavaba, casi nunca, solo se lavaba normalmente la gente cuando se trataba, por ejemplo, de una boda o de una oportunidad muy seria de negocio, por ejemplo, ¿no? Pero si no, la gente no se lavaba. Por ejemplo, las mujeres usaban el bidé, ¿vale?, que actualmente existe también, para lavar sus partes íntimas. Los hombres, junto también con algunas mujeres, con muchas mujeres, iban a baños públicos y ahí, pues, se enjabonaban, bueno, más que enjabonar, se pasaron un poco de agua, porque ahí, en teoría, más o menos, esa agua está un poco tratada, un poco, ¿vale? Porque no te asegura nada,
Pero sí que es verdad que eso eran caldos de cultivo de enfermedades, porque al mezclar hombres con mujeres ya sabemos, supongo, lo que pasaba, ¿no? Supongo que lo sabréis. Las enfermedades de transmisión sexual en esa época evidentemente existían, como hoy en día. En eso no hemos mejorado. En los métodos de protección y de seguridad se ha mejorado, sí, porque antes lo que hacían, en vez de los condones, lo que hacían era, por ejemplo, cogían como unos huevos, ¿vale? De ciertos animales, se los metían en las partes íntimas y eso, por ejemplo, era para prevenir un embarazo no deseado, ¿no? Hacían cosas muy raras, ¿vale? En la Edad Media se hacían cosas muy raras, como también hacían los egipcios y egipcias, pero bueno, cada uno hace lo suyo, ¿no? Evidentemente, la educación sanitaria hoy en día, ¿vale? Yo no la veo por muchos lados, ¿eh? Pero bueno. Cierto que la economía era una economía agraria, ¿vale? La mayoría de los trabajos eran en el campo, evidentemente, y los feudales, los nobles, la realeza, dependían de los campos, del arado. Era un sistema de trabajo servil, eso quiere decir que era un sistema en el que se obligaba a trabajar durante muchísimas horas y, excepto los domingos, si no recuerdo mal, hasta se trabajaba los sábados. Es decir, se trabajaba 6 veces a la semana y no 8 horas. Podías estar ahí 10, 12 y hasta 14 horas trabajando. Había una gran y fuerte influencia de la Iglesia Católica, eso ya lo hemos comentado anteriormente. Recordemos que a partir de la última etapa de la Edad Media, pero sí que es cierto que progresivamente en las 3 etapas, la Iglesia se iría haciendo cargo, ¿no? Digamos, de toda la sociedad, hasta hoy en día llegar a muchísimas personas alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces recordemos también que la Edad Media fue un periodo de intensa religiosidad, resumiendo, estructuras sociales rígidas, no eran para nada fuertes, porque estas estructuras se demolieron, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, pero al fin y al cabo, eso no ha acabado del todo así. ¿Por qué? Porque tenemos a la burguesía. Hoy en día no se trabaja mucho en el campo, pero seguiría siendo un sistema de trabajo servil porque hasta las horas extras normalmente la gente no las cobra. Y muchas veces en hostelería y restauración, por ejemplo, hay gente que está 14 y 16 horas trabajando. Por lo tanto, no se ha cambiado en muchos aspectos. No hemos mejorado en muchos aspectos y hasta hemos empeorado en algunos. Por ser donde estamos, hemos empeorado en muchos aspectos. Cambios económicos y políticos significativos. ¿Es cierto que hubo avances en la Edad Media? ¿Todo inconvenientes? ¿Hubo ventajas? Hubo ventajas, evidentemente. Hubo grandes avances. Sí que es verdad que las epidemias de peste negra asolaron por completo, matando a millones y millones y millones de personas. Y recordemos que en esa época no habían 8.000 millones, más de 8.000 millones de personas en el mundo, ni 5.000 millones. Habían unos cuantos millones, pero no se parece en nada a la cifra actual. Es importante también saberlo. Hubo avances en lo que se refiere a la arquitectura, literatura y ciencias, sobre todo en estos 3 campos. Por lo que se refiere a la arquitectura, por ejemplo, la construcción de la iglesia de Notre Dame de París, que por mala suerte fue calcinada. Yo, por suerte, la pude visitar, pero por mala suerte fue destruida, sí, destruida en gran parte por un incidente que se produjo, que supongo que ya os acordaréis. Por lo que se refiere a la literatura, tenemos El Rey Arturo, La Divina Comedia, El Cantar de Mio Cid, entre otras muchas obras que forman parte de la literatura y nos han dejado, la verdad es que, grandes recuerdos, ¿no?
Por lo que se refiere a la ciencia, es importante destacar los avances en medicina, porque hubo grandes avances en medicina. Y evidentemente ya se intentaban realizar tratamientos lo más naturales posibles, no como ahora, que ahora de cosas naturales hay poquitas, para tratar las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Venían médicos a los burdeles a revisar, digamos, a las personas que ejercían pues, sus trabajos ahí, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí que es verdad que no era tan avanzado como ahora la medicina, pero aún queda mucho por descubrir, ¿no? También mejoras en lo que se refiere a la astronomía y a las matemáticas, también es muy importante. Sí que es verdad que sobre todo en el campo de la medicina, pero también en estos campos y hasta en muchos otros. Pero no voy a comentar detenidamente cada campo porque si no este vídeo duraría 1 hora y quiero resumir lo más importante. Por último, ¿vale? Y no menos importante, avances como el arado de hierro, ¿ok? Y los molinos de viento. El arado de hierro y los molinos de viento hizo que se produjera una mejora, una cierta efectividad y por lo tanto una mejor productividad y por lo tanto esto acarrearía una rápida producción de alimentos, una gran mejora en la producción de alimentos y en la seguridad de la producción de estos, ¿vale? Recordemos que a partir de este momento ya se empezaron a hacer los procesos de filtración, por ejemplo, en la cerveza. Se empezaron, ¿vale? Se empezaron en la última etapa de la Edad Media a descubrir ciertos aspectos sobre la fermentación láctica. Esto hasta dentro de muchísimos años después no aparecería, pero los medievales ya habían investigado sobre los procesos de fermentación láctica. Esto es importante que lo sepáis porque hay muchas cosas que no se dicen y que no se cuentan de la Edad Media y no todo es malo, evidentemente. Yo espero que os haya gustado este vídeo. He resumido más o menos lo más importante de esta etapa. Sí que es cierto que fue una época oscura, sobre todo en la última etapa, en la Baja Edad Media, sobre todo por las pulgas y piojos, etc. y enfermedades que había, pero al fin y al cabo siguen existiendo hoy en día, ¿no? Entonces, hemos aprendido, hemos desaprendido lo que habíamos aprendido algo, hemos aprendido algo, estamos aprendiendo algo. Esas son algunas de las dudas que quiero que reflexionéis sobre ellas. Comentad lo que queráis, lo que deseéis, suscribiros, que a la campanita para no perderos mucho más contenido como este, y nosotros nos vemos en otro vídeo sobre cualquier otro tema que me comentéis. Así que, adiós. Y recordad, no fue tan mala como la gente piensa la Edad Media. Hubo grandes avances, aunque también hubo muchos percances y muchos inconvenientes.